tipos de cuerpos geométricos. Empezamos con los poliedros. Mirad, un poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado por polígonos. Como veis este de aquí, que es verde. Sus elementos son las caras, las aristas y los vértices. Si os acordáis del vídeo que hemos visto, en el que hemos estudiado los elementos de la geometría en el espacio, sabemos que las caras pues, serían como los planos, la intersección entre un plano y otro plano nos definiría las aristas, ¿veis? Y los vértices serían los puntos en los que coinciden varias aristas. Los poliedros pueden ser cóncavos o convexos, atendiendo a la dimensión de sus ángulos interiores. Si todos los ángulos interiores son menores de 180 grados, decimos que tenemos un poliedro convexo. Y si alguno de ellos, como este de aquí, es mayor de 180 grados, decimos que tenemos un poliedro cóncavo. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un ortoedro, que es un poliedro que tiene la característica de estar formado por 6 rectángulos paralelos e iguales entre sí 2 a 2. También se definiría como un prisma rectangular recto. Bueno, continuamos con la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es una relación que se establece entre caras, vértices y aristas que se cumple en cualquier poliedro convexo y en muchos poliedros cóncavos, ¿vale? Pero de los poliedros convexos en todos. ¿Y cuál es esa relación? Pues que el número de caras más vértices es igual a aristas más 2. En este poliedro de aquí pues tenemos 7 caras, 5 aquí laterales, 6 y de abajo 7, 12 aristas, 5 y 3, 8 y 4 de abajo 12 y 7 vértices, 3 por aquí y 4 por aquí, 7. Pues si sumamos caras más vértices, aristas más 2, 14 igual a 14, veis que se cumple. Bueno, pues continuamos. Dentro de los poliedros tenemos a los prismas, que son poliedros que tienen dos caras que son paralelas e iguales, que se denominan bases, ¿vale? Dos caras paralelas e iguales. Tenemos esta de aquí y la de abajo, ¿veis? Son paralelas y son iguales. O este de aquí, donde tenemos esta cara y esta, que son paralelas e iguales. A esas se llaman bases. Los prismas se nombran según el número de lados de su base, por ejemplo, ¿no? En este caso tiene 4 lados, decimos que es un prisma cuadrangular. O en este caso que tiene 5, diríamos que es un prisma pentagonal. O en este caso que tiene 6, diríamos que es un prisma hexagonal. Luego, en función de cómo sea sus caras laterales, podemos decir si es recto o si es oblicuo. Decimos que es recto cuando todas sus caras son rectángulos, como este de aquí, ¿veis? Todas sus caras son rectángulos. Y decimos que es oblicuo cuando no ocurre esto. Por ejemplo, en este caso de aquí, tenemos que esta cara es un romboide, ¿vale? Entonces vemos que es un prisma pentagonal oblicuo. Este caso de aquí, pues veríamos que todas son rectángulos, por tanto diríamos que es un prisma hexagonal recto. ¿Cuáles son los elementos del prisma? Pues sus bases, las caras laterales, las aristas, que las hay, las aristas de la base, que son aristas básicas, y las aristas laterales, que son las aristas de las caras laterales. La altura, veis que es la distancia que hay entre las dos bases, el radio, que haría referencia al polígono de la base, y el apotema, que haría también referencia al polígono de la base. Bueno, otro tipo de poliedros son las pirámides. Las pirámides son poliedros que tienen como base un polígono y como caras laterales triángulos que coinciden en un mismo vértice, que es el vértice de la pirámide. Las pirámides son rectas si sus caras laterales son triángulos isósceles, ¿vale? Y su altura coincide en el centro de la base. Y si será el caso contrario, de triángulos escalenos, pues tendríamos una pirámide oblicua, como vemos aquí. También se nombran en función del número de lados que tiene la base. Por ejemplo, esta sería una pirámide triangular recta. Y en este caso sería una pirámide pentagonal oblicua. Si os dais cuenta, este triángulo de aquí, en esta cara que tenemos aquí en el frente, se trata de un triángulo escaleno. Muy bien, ¿cuáles son los elementos entonces de la pirámide? Tenemos la base, que es el polígono, tenemos el radio de la base y el apotema de la base. Fijaros, siempre hacemos referencia a la base. Luego tenemos las caras laterales con las aristas laterales. La base serían las aristas básicas de la base. Tenemos la altura que une el vértice con la base, y luego tendríamos
El apotema de la pirámide, fijaros que esto es importante, el apotema de la pirámide es la altura, ¿veis?, de un triángulo de una de sus caras laterales. Ese llamamos apotema de la pirámide. Muy bien, pues luego podríamos ver como caso especial los poliedros regulares, que tenemos 5 poliedros regulares que se conocen desde la antigüedad. Platón ya los utilizaba, ¿verdad? El tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Si os fijáis aquí, hace referencia al número, la clasificación al número de caras. ¿Qué características tienen? Que todas sus caras son polígonos regulares e iguales entre sí. En el tetraedro son triángulos equiláteros iguales entre sí. En el hexaedro cubo son cuadrados. En el octaedro son otra vez triángulos equiláteros iguales entre sí los 8, en el dodecaedro son pentágonos regulares, 10, y en el icosaedro son triángulos equiláteros, todos iguales entre sí, y tiene 20 caras. Bueno, pues continuamos. ¿Qué más cuerpos geométricos tenemos? Pues los cuerpos de revolución, que son los cuerpos que se obtienen al girar una figura plana alrededor de un eje. Fijaros, empezamos con el cilindro. Si nosotros hacemos girar este rectángulo de dimensiones R y H, lo hacemos girar sobre sí mismo, sobre este eje, que es uno de sus lados, ¿vale? Obtenemos como resultado en ese giro un cilindro de radio R y altura H. Si lo que hacemos girar alrededor de un eje es un triángulo rectángulo, fijaros, y el eje lo hacemos coincidir con uno de sus catetos, describe lo que conocemos como un cono de radio R, altura H, y esta dimensión de aquí que correspondería con la hipotenusa de este triángulo, que es lo que conocemos como generatriz. Si en vez de hacer girar un triángulo hacemos girar un trapecio rectángulo, veis que aquí tenemos ángulo recto, pues obtendríamos lo que se conoce como un tronco de cono de radio R el mayor en la base mayor, radio R' de la base menor, H la altura y G la generatriz. Si lo que hacemos girar es un semicírculo, pues obtenemos en ese giro como resultado una esfera de radio R. Los elementos de la esfera los recordamos, ya lo sabéis de otros años: el centro, diámetro, el radio. Si cortamos con un plano obtenemos una circunferencia y tenemos, si cortamos por el plano medio, tenemos las circunferencias máximas, que en la Tierra esta la llamaríamos meridiano y este de aquí que llamaríamos ecuador, ¿verdad? Son las circunferencias máximas. Bueno, ¿qué otros elementos encontramos en la esfera? Pues el casquete esférico, la semiesfera o el hemisferio, el uso esférico, que sería un área, o la cuña esférica, que sería como un gajo, ¿verdad? O la zona esférica. Bueno, pues ya conocemos todos los cuerpos geométricos con los que vamos a trabajar en las próximas clases. ¿De acuerdo? Adiós.